Esta conversación va a ser continuación del mes pasado, en la cual hacíamos mención a las jerarquías angélicas del universo. Como dije, el tema en sí es tan vasto y elevado que resulta sobrecogedor. Contiene un impulso tan grande, tan extraordinariamente poderoso, que habrá que afinar mucho la intuición, porque aunque la nomenclatura y el diagrama sean concretos, la idea que está encubriendo o que está simbolizando está más allá quizá de un comentario de nuestra mente corriente. En nuestra conversación anterior, y al hablar de las grandes potestades angélicas del universo, mencionando 7 planos del sistema solar, hicimos alguna referencia muy sutil, muy breve, debido a este extenso comentario, acerca de cada una de esas potestades, su trabajo, su relación, su vinculación cósmica. Y ahora quisiera referir muy concretamente a aquellos 3 planos de nuestro sistema solar que esotéricamente llamamos los 3 mundos del esfuerzo humano: el plano físico, el plano astral y el plano mental. En esta esfera, o en esa triple esfera, se desarrolla el karma del hombre, el karma de la humanidad. Y quisiera que nos diésemos cuenta de que hablar de jerarquías angélicas en un mundo tan tecnificado, cuyos avances y descubrimientos están irrumpiendo en el campo de la ciencia, trayendo al dintel de la conciencia del hombre las grandes pruebas existentes en distintos niveles del universo, para que el hombre las pueda incorporar, pero que al propio tiempo contiene un fundamento filosófico y humano tan extraordinario que vale la pena que dediquemos nuestra más acentuada atención sobre estos puntos. En primer lugar, quisiera hablar de ustedes de 3 grandes misterios que están relacionados con la vida del ser humano. Yo definiría el primero como el misterio de los ángeles solares. El segundo, el misterio de la individualización o el misterio de la unidad mental. Y el tercero, con el cual está trabajando activamente la ciencia química, es el gran misterio que encubre el átomo de hidrógeno. Son 3 grandes misterios que el hombre debe tratar de comprender, porque están muy directamente enlazados. Se nos ha hablado aquí constantemente acerca de todo cuanto vamos a decir, pero quisiera no repetir conceptos, pasar de largo sobre lo que todos sabemos, pero hacer énfasis sobre la base del misterio, porque si descubrimos la base del misterio, estaremos descubriendo la base del propio sistema solar, la base de nuestra propia estructura psicológica, la base de la propia evolución. Se nos dice esotéricamente, y esto yo naturalmente no puedo probárselo, que hace unos 18 millones de años una gran decisión del Dios de nuestro planeta, del logos planetario, hizo que de lugares allende nuestra imaginación, de un lugar de conciencia denominado técnicamente o esotéricamente el nirvana, descendieron a tierra para vincularte el reino animal con el reino humano unas extraordinarias potestades que llamamos los ángeles solares. Son definidos con diversos nombres a través del tiempo.
En los Upanishads se los llama Manasaputras, en los Vedas se los llama Yanshoanas, y en la doctrina secreta coge el triple nombre, la triple aceptación, les da el nombre carismático, ¿me entendés?, de ángeles solares, porque provienen realmente del sol, del corazón del sol. Exactamente lo que trata de representar este centro. Este centro, en su totalidad, constituye una proyección del átomo permanente mental búdico en el cuarto subplano de este plano, llevando una línea monádica que es la que en último análisis hace que estos ángeles solares que están viviendo en este punto del sistema solar, llamado esotéricamente el corazón del sol o centro místico del universo, en virtud de la gran proyección divina, aquí falta una línea que podía establecerse, que estableció una conexión entre el átomo permanente, digamos búdico, este centro nirvánico en el plano monádico, en el plano búdico, con el átomo mental permanente. De la fusión de estos tres puntos vino este gran torrente de fuerza que trajo en evidencia lo que llamamos la cuarta jerarquía creadora. La cuarta jerarquía creadora estableció un núcleo aquí procedente del cuarto nivel del plano búdico. Es decir, que hay una proyección a través del número 4, porque el número 4 es el número que corresponde al hombre, al ser humano me refiero, que corresponde a la humanidad como un todo. Y por lo tanto, todos los misterios que vamos hoy a tratar de revelar y hacer concretos tienen que ver con el número 4. Evidentemente, cuando la expulsión de fuerza, tratando de que el reino animal hiciese contacto con el reino humano, o con lo que sería posteriormente el reino humano, fue necesaria una intervención extraplanetaria. A pesar de que los ángeles solares están establecidos en el cuarto nivel o cuarto subplano del plano búdico, su ascendencia se remonta al primer universo de nuestro globo solar, hace muchos millones y millones de años. Son cifras sobrecogedoras. Nuestra mente ni a la velocidad de luz puede captar esta gran potencia en el tiempo. Por lo tanto, la decisión del logos planetario de que el reino humano surgiese a la existencia hizo que estas entidades que estaban en el plano búdico, en el nirvana, descendiesen hasta un punto en el tercer subplano del plano mental, y estableciese entonces, junto con el átomo permanente mental, una proyección hacia lo inferior. Y cuando se creó un triángulo equilátero perfecto entre los ángeles solares que provenían en esta dirección, la línea que descendía del átomo permanente coincidente con el átomo permanente mental, se estableciese en este punto, entonces surgió aquí un punto que llamamos técnicamente el centro de la unidad mental. No hay que confundir el centro de la unidad mental con el centro Ajna. El centro Ajna es la expresión etérica de este centro de unidad mental. Pero el misterio está precisamente que, si bien ahora la mayoría de seres humanos inteligentes tienen la unidad mental en el cuarto subplano del plano mental, la mayoría de personas están oscilando entre el primero y el segundo y el tercer nivel del plano mental. Significa entonces que no todo el mundo tiene el centro de la unidad mental en el cuarto subplano
del plano mental, sino que lo tienen en diferentes niveles debido a su propia evolución, y que por lo tanto la evolución exige una rectitud de jerarquías, una ecuanimidad de criterios, una gran evolución espiritual, que es la base de la jerarquía, hace que el centro de la unidad mental sea fluctuante, que no esté para cada persona en el mismo sitio. Quizá para el logos planetario el centro de la unidad mental está permanentemente en el cuarto nivel, que es donde le corresponde. Pero para cada uno de los seres humanos, de acuerdo con la evolución, esto está siempre fluctuando entre los primeros subniveles de este gran nivel mental. Esto naturalmente tiene que tener una explicación. La explicación consiste en decir qué es exactamente el átomo permanente. Porque si no tenemos una noción de lo que es el átomo permanente, tendremos dificultades en aprender todos este cortejo de misterios que vamos estudiando a través de nuestras reuniones esotéricas. El átomo mental de cada uno de los planos es un sentido del logos solar en aquel plano. Es decir, que la memoria del logos se perpetúa a través de sus átomos permanentes mentales, y que la memoria del ser humano se propaga a través del átomo mental permanente. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por el misterio del recuerdo? Porque ustedes pueden recordar. Si extremasen la atención, tuviesen el hábito de estar muy atentos, tendrían noción de recuerdo no solamente de todo cuanto ustedes han hecho en esta vida, en cualquier situación, en cualquier momento, sino que abarcaría su recuerdo la serie infinita de vidas que ustedes han vivido o que hemos vivido como seres humanos, y que están precisamente archivados en los átomos permanentes. Entonces, el átomo permanente tiene dos grandes cualidades. Primero, que posee la memoria del logos solar con todas sus cualidades, y que después, a través de la unidad mental, contiene todas las experiencias de recuerdo que pertenecen a todos y cada uno de los seres humanos. Porque todos recordamos, todos vivimos, todos pensamos y todos sentimos en virtud de la fuerza de los átomos permanentes. No vamos a discutir el primer átomo permanente que pertenece al logos solar, pero sí podemos decir que cuando nuestra mónada espiritual todavía no es perfecta, tiene necesidad de los recuerdos que le suministran los planos inferiores. Por lo tanto, si bien existe una gran pureza monádica en los planos superiores a través de los átomos permanentes, a medida que va descendiendo tiene forzosamente que hundirse en la materia, porque es en la materia donde la mónada, el espíritu nuestro, trata de ser consciente. Los demás son ilusorios que desaparecerán con el tiempo, pero en tanto exista la órbita de esta evolución, para nosotros esos planos son reales, no podemos negar. Si nos pellizcamos sentiremos dolor, porque existe una permanente atención a través del átomo permanente. Y existe también, como decíamos antes, el átomo permanente astral, que está comunicando a la mónada todas las experiencias astrales del deseo, de la emoción y del sentimiento, que es una experiencia triple en los tres mundos, y el deseo que estamos teniendo constantemente, está trayendo la información suficiente a través del átomo permanente hacia nuestra mónada, hacia el espíritu puro. Entonces tenemos que lo que llamamos el ángel solar es la conciencia superior del hombre, y la conciencia inferior podríamos decir que es la unidad mental. Lo que registra la experiencia es la unidad mental, es este centro que está
entre el átomo permanente físico, entre el átomo permanente mental, entre el centro de unidad mental y los ángeles solares. Otra cosa, a medida que el hombre va ascendiendo en su evolución, a medida que va creciendo en poder, va ascendiendo de su nivel primario el centro de la unidad mental. Y cuando el centro de la unidad mental, el átomo permanente mental y el ángel solar, a través de la joya en el otro, otro día hablaremos de esto. Cuando hagamos esto, entonces se realiza la cuarta iniciación. Se produce un gran misterio que es el que trataba de dilucidar. Y es que en la efusión de fuerza del átomo permanente mental, del ángel solar, a través de la joya en el loto, en el corazón del loto, en este plano, y la unidad mental, cuando han establecido este triángulo, existe una fusión tal de fuerza que esto desaparece. Desaparece el Dios superior, tal como lo entendemos. El ángel solar, en virtud del esfuerzo de los mundos inferiores, se libera y entonces retorna al nirvana. Entonces el hombre alcanza lo que se llama técnicamente la estatura de Cristo. Al alcanzar la estatura de Cristo, como que Cristo está representado por el ángel solar, entonces esto desaparece, queda limpio, desaparece el centro de la unidad mental. Solamente queda el átomo permanente mental y el átomo permanente astral, pero con una conciencia que viene establecida por las propias leyes de la evolución. Y naturalmente, todo este gran complejo de energías que estamos tratando están llevándose a cabo a través de una línea que llamamos su trama. El hilo de la vida enlaza el plano físico con el plano monádico. Y en cada uno de los planos existe lo que se llama el luego de la monada, que tiene que abrirse y dar vida a un polluelo. El polluelo del ovoide de cada uno de los átomos permanentes configura la evolución, la jerarquía de las personas. Es decir, que hay personas que el átomo permanente mental está todavía por abrirse. Es una especie del otro visto clarividentemente. Y en cambio, hay otras personas que han trascendido este aspecto. Y entonces, todo esto se reúne en un punto dentro del átomo permanente. Ya queda para siempre, así va a venir. Entonces tenemos no solamente las experiencias físicas, de cuánto hacemos en el plano físico a través del tiempo, sino que tenemos también las experiencias de la mónada en su propio plano, porque la mónada está interesada en el hombre tanto como el hombre en la mónada. Me refiero al hombre consciente, al hombre inteligente, al verdadero discípulo en el corazón del maestro. Y ascendiendo y descendiendo se están encontrando las fuerzas de la mónada y las fuerzas que surgen del hombre en los tres mundos en los átomos permanentes. Por lo tanto, por mucho que se hable sobre los átomos permanentes, será poco, porque es el gran misterio de la creación. Y esto, precisamente, el misterio de la unidad mental, o el misterio de la creación de un cuerpo de luz para el propio hombre que asciende los tres mundos, está precisamente en este punto de unidad mental, que un día desaparecerá, pero que por ahora es la meta, es la guía del hombre, es la base de la autoconciencia. Es decir, que en el cuarto subplano del plano lúdico, procedente de una cuarta jerarquía desde el cuarto subplano del plano monádico, introduciéndose a través del átomo permanente mental, creó este punto. Este punto haga su culminación en el cuarto subplano del plano mental. Tenemos un cuarto subplano lúdico, un cuarto subplano monádico y un cuarto subplano mental. Y aquí hay el gran misterio del número 4, que constituye la esencia del hombre. El hombre es el cuarto reino. Por lo tanto, toda su orientación está basada en el número 4, en tanto que el reino espiritual se basa en el número 5. Y el reino angélico en su totalidad se basa en el número 6, según notas cabalísticas. De todas maneras,
hay que darse cuenta de la importancia que tiene el número 4. Y pasaremos ahora a ver este número 4 reflejado, que no está marcado bien aquí, en el cuarto subplano del plano físico, donde se produce el gran misterio de la substanciación del éter. Todo cuanto existe en la naturaleza es éter, en diferentes fases de condensación. Cuando la energía monádica que a través del átomo permanente físico penetra ya en los subplanos inferiores del plano físico, llega a un punto de crisis en el tercer subplano, lo mismo que ocurre en el plano mental con el ángel solar. Y entonces el misterio se reproduce, porque el misterio que hay entre el tercer subplano del plano físico ascendiente y el misterio del cuarto subplano que está descendiendo de la mónada, están creando un punto de substanciación del éter. Cuando los átomos que provienen del cuarto éter se convierten en sustanciales, se crea el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es la base química de la creación. Todo debe pasar por el átomo de hidrógeno. Cuando respiramos, cuando bebemos, cuando estamos inhalando prana, estamos trabajando con el cuarto éter. Estamos trabajando con la primera creación química del universo. Estamos tratando con el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno constituye la esencia, porque reproduce lo mismo que pasó al referirnos al ángel solar, cuando se verifica la gran tarea química de convertir en reactivo un ser humano, radioactivo completamente, a través del contacto en estos tres puntos. Aquí nos pasa lo mismo, porque se establece un punto céntrico entre el átomo permanente mental, el cuarto éter y el plano gaseoso, o el subplano gaseoso. Este contacto, lo mismo que por intersección se creó la unidad mental, se crea en el plano físico el átomo de hidrógeno, la base química del universo. Entonces todo cuanto existe son átomos de hidrógeno condensados. ¿Y esto cómo se realiza? No hemos hablado todavía de los causantes. Estamos hablando de los efectos. ¿Cuáles son las causas determinantes de todo el proceso? Aquí hemos hablado de ángeles solares. Aquí debemos hablar de devas, de elementales constructores, que manipulan los átomos de hidrógeno, que crean todas las formas, todos los agregados atómicos basados en el hidrógeno, hasta llegar al último de los elementos químicos conocidos, que contienen 107 átomos de hidrógeno. El Lorenzo tiene 103, porque más desconozco el nombre, pero sé que he descubierto 107 átomos, o digamos compuestos atómicos con 107 átomos en el núcleo central, el más grande, más poderoso átomo que existe actualmente. Todos son aspectos angélicos de condensación del éter. Es como si cogiésemos la habitación y el aire que existe aquí y unas manos invisibles fuesen oprimiendo el éter hasta convertirlo en algo sólido. Otros ángeles se cuidan, después que existe la materia gelatinosa creada en el éter por la compresión, de crear todas las formas. Y aquí hay que hablar también cómo se ha creado el cuerpo mental del hombre, cómo se ha creado el cuerpo emocional del hombre, cómo se ha creado el cuerpo físico y el cuerpo etérico del hombre. Por la compresión, a través de la unidad mental, se crea el cuerpo mental del hombre. A través de la compresión de la fuerza del átomo permanente astral, se crea el cuerpo astral del hombre. Y por la compresión atómica de las sustancias etéricas que existen en el plano físico, a través del átomo permanente, se está creando el cuerpo físico del hombre. Esto se realiza por vibración, porque cada átomo permanente vibra de acuerdo con la evolución del individuo. Si el individuo está muy evolucionado, el átomo permanente en cada uno de los planos donde tiene cuerpo
están vibrando a una intensidad tal y a tal compresión de vida o extensión de vida que atrae unos ángeles muy distintos de las personas que no tienen jerarquía espiritual y que por lo tanto se convierte en un delicado punto de atención para los esoteristas, para que vean que, como decía Hermes Trismegisto, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, porque existe aquí una iniciación de la materia cuando el átomo de hidrógeno surge a la existencia. Lo mismo existe cuando hay contacto entre el átomo permanente, consciente me refiero, entre el átomo permanente mental, este centro que es el ángel solar y el centro de unidad mental, hay una liberación. Y esta liberación trae como consecuencia que el hombre se hace completamente radioactivo, completamente puro. Se hace, si pudiésemos emplear un término muy químico, simple, completamente simple. Entonces, existe una diferenciación entre el iniciado, buscando su compuesto químico, y el hombre corriente, sin ningún afán peyorativo, porque existe la ley de jerarquía. Incluso aquí, sin darnos cuenta, estamos creando una jerarquía basada en el centro de la unidad mental, porque si nos acercamos mucho al átomo permanente mental, estaremos mucho más evolucionados, porque tenemos que llegar a un punto dentro del plano mental en que establezcamos un triángulo equilátero perfecto entre nosotros, como unidad mental consciente, como autoconciencia perfecta, con el átomo permanente mental y con el ángel solar. Es decir, que lo que técnicamente se explica aquí, esotéricamente, es que existe un triple antakarana. El sutrama es invariable, siempre existe lo mismo. Lo que varía es la calidad y la extensión del antakarana, es decir, la línea creada por el hombre, porque el sutrama está creado por la mónada. Pero cuando funciona correctamente el hombre en todos los planos, cuando se ha convertido en un electro, entonces no tiene ninguna antakarana, está utilizando el sutrama de la propia mónada, y por lo tanto ha desaparecido el esfuerzo, lo que llamamos nosotros el karma humano. Que exista un karma en el logos, deberá que existe seguramente, pero nada tiene que ver con nuestra evolución. Hemos traspasado aquella zona, estamos tratando de ser conscientes en otras dimensiones. Es muy interesante porque hay tantas cosas que decir que debemos siempre en la mecánica, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo, porque dense cuenta que todo está enlazado, porque buscando las analogías del átomo de hidrógeno, que es una liberación de la energía monádica, y sabiendo que a través del átomo permanente mental, los átomos permanentes químicos de nuestra naturaleza están subutilizándose y están pasando conscientemente a otra dimensionalidad, lo cual no se hace a través de la vida normal del hombre, sino que vamos ascendiendo hasta llegar a un punto de confluencia con unas energías a veces conocidas, a veces desconocidas, y por primera vez en nuestra vida sabemos lo que es la magia. Todo cuanto estamos diciendo es magia, y estamos tratando de una u otra manera de convertirnos en unos magos blancos naturalmente, porque si buscamos el trasfondo de lo que estoy diciendo, estoy hablando de transmutación de energías, de contacto de energías a través de la ley de síntesis o la ley de armonía del universo, y que por lo tanto todos tenemos que llegar allí al nirvana. El nirvana aparentemente es muy lejano de nosotros, pero será de nuestra actividad. Internamente nuestra aspiración está avanzando hacia el nirvana. Estamos atados por la gravitación de los sentidos, por la gravitación del deseo y por la gravitación de la mente. Es decir, que lo que llamamos karma, podemos decir que es la acumulación de materia. Cuanto más materia contiene nuestros cuerpos, pesada, de más elementos químicos, por lo tanto existe más gravitación, más dificultades tendremos para seguir hacia arriba. ¿Han ustedes pensado alguna vez que cuando
en el misticismo cristiano se nos habla de la ascensión del Señor. Y estamos hablando en términos puramente científicos. Cuando Cristo pierde peso, cuando se libera, primero que todos los átomos de su cuerpo se convierten en átomos de hidrógeno y que por lo tanto tiene un cuerpo de luz y no un cuerpo físico. Y tal como reza la tradición, el cuerpo místico del Cristo no crea sombra. No crea sombra porque no hace resistencia a la luz del sol. Y esto puede decirse de todos los grandes adeptos que tienen cuerpo físico. Aquellos que han tenido la suerte de poder conectar con un adepto, de tener contacto físico con un adepto, y se dan cuenta que su cuerpo aparentemente es físico como los demás hombres, pero no da más sombra como los demás, porque los rayos del sol atraviesan átomos de hidrógeno que no ofrecen resistencia. Además, si vamos ascendiendo por la línea de la analogía, el cuerpo crístico al ascender hacia arriba se va liberando de los átomos pesados, menos pesados que el hidrógeno, que van ascendiendo un día hacia arriba. Lo mismo sucede con los átomos que tienen que ver con el cuerpo mental, porque todo un compuesto molecular del universo es atómico. Solamente hay una diferencia, es que la acumulación de átomos en puntos definidos, en compuestos moleculares, es lo que crea el karma molecular, el karma del individuo. Una persona de instintos groseros tendrá un cuerpo astral muy pesado, se puede pesar, y un cuerpo físico pesado en el sentido de sólidas, en el sentido de que no tiene ninguna cuidad, de que no puede reflejar más que materia, y por lo tanto la jerarquía está entre los que están atados a la materia y aquellos que ascienden hacia el espíritu. Simplemente la jerarquía es, por lo tanto podemos decir que es un efecto científico como cualquier otro, y que por lo tanto cuando hablamos ahora de iniciación es un aspecto de la radioactividad de la naturaleza, es el fuego que se ha liberado, el fuego de la materia de Kundalini en los bajos niveles del plano físico se ha ido liberando y ha llegado a establecerse aquí precisamente en el corazón del sol, donde está el fuego solar, para ascenderse hacia la mora, donde está el fuego de Juan. Todo está condensado en palabras que pertenecen a un léxico muy particular en esoterismo, pero que todo tiene que ver con nuestra propia reacción psicológica a la vida, y que todos estamos viviendo de una manera que estamos más a la atracción molecular que no a la ascensión, a la liberación atómica. Y como veis, estamos explicando cosas que son realmente científicas, pero hay otras cosas que pueden hacerse científicas. Se dan cuenta cuando esotéricamente se nos habla del Devacán, o cuando se nos habla del Kamaloka. Son palabras raras, misteriosas, pero que en la doctrina cristiana de pequeño se nos habla del purgatorio. Es solamente una forma de decir que la persona, después que ha dejado el cuerpo físico, tras el fenómeno de la muerte, va ascendiendo hasta el nivel que le corresponde. No puede pasar de su propio Kamaloka, por la ley de jerarquía, por la ley del peso, por la ley de gravitación. Entonces, aquí está su Kamaloka, aquí tiene que recordar todo lo que hizo, y aquí está donde interviene el átomo permanente mental, que le está sugiriendo todo cuanto hizo, de bueno y de malo. Entonces, viene el acto de contrición, más que de contrición, de reflexión. El alma reflexiona, el alma medita, el alma se da cuenta, y entonces, en virtud del rechazo de valores negativos, asciende a un nivel que le corresponde, y la contraparte de su Kamaloka se pasa entonces a su contraparte mental, y aquí existe lo que llaman el cielo los cristianos. El Devacán es el cielo de los cristianos. Es decir, que ninguna persona, por criminal que haya sido, a menos que sea un mago negro, se le puede dificultar el paso que va del físico al astral y la pequeña contraparte que hay ganado en el plano mental, que es su cielo. Naturalmente que los discípulos avanzados, los iniciados, no tienen por qué pasar por el Kamaloka ni por el Devacán. Porque es un acto de contrición del cual el discípulo se está librando constantemente.
Porque dense cuenta que si una persona se comporta siempre correctamente, no tiene por qué efectuar ningún acto de contrición. Existen procesos de recapitulación, y esto lo hacen todas las escuelas esotéricas. Pero, ¿de qué nos sirve de nuestro pasado empezar a arrepentirnos si el arrepentimiento es falso? Si el arrepentimiento tuviese un efecto sobre el átomo permanente y que limpiara el pasado individual, estaría muy bien. Pero la persona que comete un acto, en bien y en mal, este acto queda grabado en el éter y queda grabado también en el átomo permanente, y por lo tanto constituye el pecado que hay que eliminar, la falta que hay que lavar, una herida permanente dentro de la conciencia. Todo esto naturalmente ya podemos pasar al campo de la psicología, porque es lógico que la persona está asaeteada por los recuerdos, por las imaginaciones, por los pensamientos vanos y triviales, y que por lo tanto, si tiene un poco de cuidado en lo que hace constantemente, que esté atento sobre sí mismo, no tendrá necesidad de pasar por el purgatorio. Es difícil, es un estado de conciencia donde hay sufrimiento. ¿Se dan cuenta ustedes del sufrimiento de la persona que ha muerto a otra persona, ha matado a otra persona? La persona que mata a otra persona tendrá que sufrir las consecuencias. O la persona que agravia a otra persona de palabra o de obra tendrá que pagar, porque esto queda aquí. Delinque, se arrepiente y no pasa nada, el acto continúa aquí y en el espacio que rodea al individuo. Y entonces los recuerdos malsanos le delatan como se delata la flor por su perfume, ¿verdad? Y entonces ya viene el trabajo que llamamos de radiación. Si limpiamos el contenido mental y astral de nuestra vida, automáticamente seremos radioactivos. ¿Qué pasa con la radioactividad física? Hay una expansión total. Y esta expansión trae como consecuencia la explosión nuclear de otros elementos. ¿Qué pasará cuando el individuo sea completamente radioactivo en el sentido espiritual? Que sin que se dé cuenta, sin que lo pretenda, estará liberando átomos humanos que estén a su alrededor. Por lo tanto, lo que interesa es que la persona se haga radioactiva, lo cual es el gran problema que tiene enfrentado el discípulo de nuestra era, porque anteriormente se daba más importancia a la obediencia al maestro, al seguir los dictados de la conciencia imperante de cualquier situación, en el desarrollo de disciplinas, gobernando el cuerpo físico, el cuerpo astral o la mente. Pero los tiempos van cambiando, y al cambiar los tiempos cambian las situaciones, cambian las culturas, la civilización entera cambia. Entonces los métodos que eran correctos y apreciados hace 100 años ahora son incorrectos y deben ser rechazados. Hay que seguir la impresión que nos marcan los nuevos tiempos. Entonces todo cuanto se necesita ahora es estar muy atentos, porque esas pequeñas cosas que estamos diciendo solamente tienen un valor pictórico, sin meterlos a emplear esta expresión. Y interesa que el contenido místico que entraña penetre en los corazones de las personas que están escuchando y se den cuenta de su responsabilidad. La responsabilidad del discípulo es ser radioactivo, no olviden. Hay que seguir el paso de la ciencia, lo mismo que antaño siguió el paso del arte o de las culturas en los tiempos pasados. Ser reactivo o ser radioactivo implica para nosotros un cambio total de situaciones mentales, un cambio total psicológico, porque de esta manera, si cambiamos completamente, surgiremos indemnes de la gravitación de los sentidos o del maya de los sentidos. También surgiremos libres del imperio del deseo inferior. Nos liberaremos posteriormente o del posterior camalote que nos espera. Y entonces podremos renunciar tal de bacán como hacen los grandes discípulos. Significa que la persona se convertirá en un centro de luz
en un centro de energía, en un centro de poder que puede, por poder, atraer hacia sí a otras entidades que estén interesadas en descubrir el secreto de la vida, en descubrir cómo resaltar la situación monádica en este mundo, cómo tratar a las personas, cómo vivir de acuerdo con la realidad presente dentro del corazón, cómo empezar a amarnos. Tan difícil es amar. Y sin embargo, vemos que existe una tremenda dificultad dentro del corazón del hombre para acercarse a otro corazón. Y todo quizá por pequeñas cosas que vienen del centro de la unidad mental, todavía no plenamente reconocido, este centro. O que viene porque no hay un desconocimiento total de los efectos de la magia que el hombre está creando a su alrededor constantemente. El hombre solamente crea buena magia cuando aprenda a silenciarse a través de los sentidos, a través de la mente, a través del deseo, a través del corazón. Y a partir de aquí solo nos queda algo. Quisiera resaltar mucho que la presión de los nuevos tiempos, el interés del Señor del mundo, los planes de la jerarquía espiritual del planeta están coincidiendo en un punto muy importante, y es que el hombre, me refiero siempre al ser humano, debe establecer contacto con los ángeles, debe establecer contacto consciente con estos pequeños elementales en la vida de la naturaleza, que son nuestros obreros, que han construido nuestros cuerpos, que han construido el gran edificio del universo, porque lo mismo que crearon en su tiempo el átomo de hidrógeno, están creando un punto de paso en el éter para que podamos ascender a los niveles superiores. No hay ningún niño en nuestra era que no posea visión etérica. Podrán ver y conversar con los gnomos, los enanitos de los bosques, con los duendes de las casas. ¿Y quién no tiene duendes en las casas? ¿Saben lo que es un duende? Bien. Yo creo que todo el mundo tiene duendes en su casa. Son aquellos animalitos que a veces estamos durmiendo y nos despiertan y nos espantamos. Y es que quieren que nos demos cuenta que están ahí, y que por lo tanto no se quieren asustarnos. Quiere decir, hazme caso, porque ellos también están solicitados por sus propios ángeles superiores para que asciendan y se pongan en contacto con el mundo de los hombres. Por lo tanto, ahora hay una oportunidad en nuestra era, porque existe una introducción en los niveles objetivos de la humanidad de una cantidad considerable de devas de los mundos invisibles, devas del agua, devas del aire, devas del fuego, devas de la tierra, que están tratando de impresionar nuestros sentidos. Y el hombre adulto, que a través de un inadecuado ejercicio quizá del centro de unidad mental, está rechazando intelectualmente la vida de los devas, forzosamente, si quiere ascender hacia arriba, tendrá que mirar hacia abajo, hacia los componentes de todo cuanto existe, hasta los componentes de todo el compuesto molecular. Han visto ustedes lo que implica el dibujo geométrico de cualquier átomo visto al microscopio. Son verdaderas joyas de arte, inimitables. Si se ve al microscopio un copo de nieve, ustedes quedarían maravillados de lo que han hecho los devas del agua dentro de aquel pequeño copo de nieve. Es una estructura soberbia. Está aquí, nosotros no nos damos cuenta. Y cuando huelen ustedes una flor, el misterio del perfume de la flor, o el color de la flor, o el color de un sazonado fruto, todo cuanto existe en la naturaleza, las hierbas medicinales, los frutales, todos son creados por estos devas, por estos constructores menores, por estos elementos creadores de todo cuanto existe, y pasamos inadvertidamente, porque solamente pensamos en lo espectacular
la mayoría de nosotros quieren llegar a la iniciación sin pasar por aquí, y no puede ser. Porque la iniciación, sea cualquiera que sea, implica ante todo un contacto consciente con numerosos grupos de devas. Debes reconocerte a los devas de las aguas, a los devas del fuego, a los devas de la tierra, a los devas del aire. Poder establecer contacto con ellos. Y que ellos no se sientan heridos por el hombre. Ahora ya no existen devas en las ciudades. Hubieron devas cuando existía la gran civilización helénica, que hacían contacto con la naturaleza del hombre, porque el hombre hacía contacto con la naturaleza de los devas. Ahora no existen devas ni en las iglesias, que están hablando de los devas y de los ángeles, no existen ya. Porque se ha perdido la fe, porque se ha perdido la espiritualidad, y por lo tanto, si ustedes quieren ver, si tienen visión etérica o astral, algún deva superior, no vayan a los templos grandes, vayan a cualquier ermita perdida en la montaña, donde un pequeño sacerdote que está viejo allí de los años que ha pasado, pero con un corazón lleno de amor a Dios, y se ve algún deva grande allí todavía. Pero aquí no tenemos nada de esto. Bueno, digo esto porque se está llegando el momento en que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y tataranietos tengan desarrollado la visión tan grande que para ellos sea familiar jugar con los duendes, jugar con los devas, jugar con las ondinas, jugar con los sílfides del aire, porque sí, todo está dentro del plan para esta era. Y antaño se nos ha llegado la tradición de los gnomos, de los espíritus de la tierra, de las ondinas de las aguas, de las salamangas del fuego y de las sílfides del aire. Si nos ha llegado la tradición, es que hubo hombres que fueron niños, y como que fueron niños pudieron percibir esta grandeza de Dios que crea la naturaleza, y que por lo tanto es un deber social del hombre. ¿Qué ha dicho usted que si sabemos lo que son duendes? ¿Sí? O sea, yo siento en mi casa muchos golpes, ¿no? Cuando estoy sola, estoy pensando, me están dando golpecitos, yo pienso que me están contestando. Pero yo tenía la idea de que eran, por ejemplo, seres que han dejado el cuerpo y que están con nosotros. Es la idea que yo tenía. O sea, le he dicho Juan, duendes, pero en ese momento es como si hubiese mentido un poquito, porque yo no sé exactamente lo que es. Pero no sé si son seres desencarnados o son duendes, no lo sé. Bueno, es que puede existir también un desencarnado que no se da cuenta de su situación. Cuando una persona deja el cuerpo, pero está todavía dentro de la gravitación de la materia, no es fácil remontarse. Y puede pasar mucho tiempo creyéndose que está vivo, debido al desconocimiento que tienen de las leyes de la naturaleza y de las leyes del karma y del destino. Pero la diferencia que existe entre el ruido de un deva o el ruido que produce un desencarnado es que si usted es sensible, se entera que el desencarnado deja usted frío en la columna vertebral. Sí. Una sensación de... Bueno, entonces, al contrario, si es un deva, un duende o un gnomo, que son criaturas muy juguetonas, es muy distinto, porque dan ganas de reír, hasta de bañarlos, de cómo se reña un niño, se puede reñir un dedo. Yo, precisamente, he tenido experiencias con duendes, pero consciente, es verdad, y por lo tanto, entonces digo, déjame tranquilo que tengo trabajo, y se queden tranquilos. Porque a la gente le ocurre una cosa muy singular, es que la persona siente un ruido y se espanta, y luego como que la imaginación es libre, como se dice, empieza a imaginar lo que quiere. Y a lo mejor imagina lo que no debe imaginar, es decir, lo que no es real. Pero no le digo a ustedes que estamos avanzando en grupo hacia la culminación de un género de visión que nada tiene que ver con lo físico, y que por lo tanto lo mismo que hacen los gatos, los perros, los caballos y los elefantes, que ven en los mundos subjetivos. ¿Quién no ha visto una extravagancia en un gato, en un perro, dentro de la casa, espantándose por cualquier cosa que tú no ves,
Pero sin embargo, ellos ven algo en cualquier animalito. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra constitución, nos escapamos de la visión esta, precisamente porque estamos avanzando en otra dirección. Pero no debemos ignorar esto. No debemos pretender, como seres humanos que buscan a Dios, ver estas cosas, sino reconocerlas. Que cuando seamos magos, les diré cuando seremos magos, cuando este triángulo sea perfecto, cuando no estemos ni en el primero, ni en el segundo, sino en el cuarto estrato del plano mental, y hayamos establecido un contacto equidistante con el átomo permanente mental y con el ángel solar. Entonces se despiertan los sentidos que habíamos tenido que relegar bajo el umbral de la conciencia desde los tiempos de la Atlántida. Se recupera aquello que tú habías dejado a un lado porque no interesaba para tu propia evolución, y lo que ves entonces es realmente la visión de lo que tú debes hacer. Y entonces, cuando entras en la iniciación, se te abre una perspectiva, y entonces ya no son los sentidos astrales del Atlántida, sino la mente organizada, el tercer ojo de la raza aria, que quiere ver lo que existe, no lo que le quieren ver, porque son demonios, en el sentido demonios juguetones, pero que te pueden pervertir la visión, porque tiene mucho poder en sus mundos. Y el mago debe tratar de desprenderse de ellos hasta que el momento sea llegado. Cuando se convierte en un mago, cuando tiene la vara de poder, la varita de poder siempre está en manos del mago, significa que tiene una participación activa con el cetro de Sarakumara o con el cetro del Señor del Mundo, o el cetro del Bodhisattva, para poder trabajar con los elementales y poder crear figuras geométricas a su alrededor para librarse de sus jugueterías, pero que le pueden hacer mucho daño, singularmente estos, los salamandres del fuego, que por su calidad tígnea te pueden arrastrar por el fuego del deseo, porque hay el fuego del deseo, el fuego de la mente y el fuego solar. Hay una serie de fuegos dentro de la naturaleza, pero el mago debe trabajar con fuego solar y a ser posible con el fuego del fuego, con el fuego del espíritu. Pero entonces hay que empezar solamente con dominar el fuego de Kundalini, situado en la base de la columna vertebral, en el centro Muladhara, a hacer ascender la voluntad utilizando la varita mágica que me refería, y simbólica, que existe. Ustedes en los cuentos de hadas ven que todos llevan una varita. Esto lo trae la tradición, porque todos son reflejos de que manejan poder como el Señor del Mundo cuando está iniciando o cuando está creando algo en la civilización en marcha, que todo está relacionado, porque como decía, igual es de arriba que abajo, igual es de abajo que arriba. Entonces todo esto que estamos hablando de los diablos debe resultar familiar, hasta el punto que llegamos a casa con el tiempo, seamos magos, que hagamos pegar los platos a los elementales. Lo cual sería muy interesante. Bueno, esto no es una broma, ¿verdad? Pero quiero decir que sí, es posible dominar los elementales para que trabajen. Otra cosa que dije el otro día, que es muy importante, no sé si se fijaron muy bien, es que todos esos elementales y más superiores trabajan hoy día en el plan de la jerarquía dentro de los descubrimientos electrónicos, y que por lo tanto, cuando la electricidad, en virtud de los descubrimientos de los cables y después sin cables, se descubrió la fuerza del electrón y de la electricidad combinados, y empezó a trabajar con las computadoras, introdujo programas dentro de las computadoras a través de la cibernética, y está creando en el mundo una nueva visión, orientación. Ahora existe el peligro, si no se es mago, de que dentro de las computadoras se estén introduciendo estas fuerzas que dominan el éter, que dominan la electrónica y que pueden desordenar el ordenador, y que por lo tanto hay que estar muy atentos, porque estamos en vísperas de grandes descubrimientos. Y les ruego a ustedes que no se fijen en lo aparente, en lo que está sufriendo la humanidad,
en las guerras, tengan la mente pensando siempre que esto va a cambiar, porque la jerarquía quiere que esto cambie, y que todo cuanto está creando el hombre en lo mal sea contrapeso para que vayamos hacia el bien, que demos nuestro impulso hacia el bien. Es lo que está esperando la jerarquía de nosotros. Pero lo que estamos diciendo aquí sobre estas cosas constituye la base de la magia. Ustedes saben que estos elementales, cuando ustedes pueden crear todo, entonces, cuando se vio la importancia del oro en el mundo, hubo personas que quisieron crear todo, y a través de combinaciones químicas que no son más que combinaciones de átomos de oro, que a su vez son combinaciones de ciertos elementos dentro del átomo de hidrógeno, del cual todavía no hemos hablado, que constituyen aspectos angélicos o aspectos délicos. Por lo tanto, una combinación de ciertos átomos pesados bajo la varita mágica, a través de las fuerzas de la naturaleza, singularmente los agnis, se puede convertir en oro. Pero naturalmente equivocaron el camino, porque la base de la transmutación no es convertirte el plomo en oro, sino convertirte el cuerpo en luz. Es lo que hemos olvidado, que es la superación, que es la ascensión del Señor. Perder peso para ascender, porque la levitación que realizaron ciertos seres en el pasado, y seguramente siempre habrá alguno por ahí que lo haga, no es más que un poder científico para eliminar la gravedad, lo cual significa una inversión completa de las leyes de polaridad, basándose en la varita mágica del mago. Y cuando esta varita no existe, existe una apreciación dentro del mago que lo hace inconscientemente, porque lo ha ganado ya. Es como aquel que aprende a escribir a máquina. Al principio le cuesta, pero al final ya lo hace inconscientemente, mecánicamente. Hay una parte de un mago que es mecánica. Es tan puro que estos le tienen que obedecer. Porque no hay fuerza más grande del mago que la pureza. La pureza de la intención más, que está más allá de la pureza de las costumbres. ¿Verdad? Porque el mago siempre quiere resultados. El mago verdadero no busca resultados, busca ayudar. Está buscando ayudar solamente. Por lo tanto, hay una magia también de las costumbres. Porque cuando una persona está trabajando sobre sí mismo, a través de cualquier yoga, está trabajando sobre una magia de las costumbres. Pero cuando trabaja sobre la humanidad, está trabajando con la magia de la intención. Está convirtiéndose en un mago blanco. Y creo que vamos hacia aquí todos, con dificultades, claro, pero hay que ir por este camino. Si te parece oportuno, antes has dicho que a nadie, por malvado que hubiera sido, se le negaba en cierta medida su paso al de Bacán, salvo si hubiese sido un mago negro. No sé, ¿puedes ampliar? Sí, completamente. Vamos a escoger la varita mágica esta también. Porque el mago negro, igual que el mago blanco, utilizan energías délicas de estos mundos y de estos también, y de estos también. Y entonces, el mago blanco lo que busca siempre es alterar en beneficio propio las leyes de la evolución. Quiere crecer en poderes. Es aquel que cree que haciendo oro se está liberando algo. Crece en poder porque no hay ningún mago blanco a mago negro que sea pobre. Todos conocen un secreto alquímico con el cual pueden trabajar. Solamente los pseudos magos negros, esos pobretes no. Pero el verdadero mago negro, instituido en jerarquías en ciertos lugares de la tierra, lugares sombríos desde luego, están trabajando precisamente a través de estas pequeñas fuerzas y grandes fuerzas de la naturaleza en su propio beneficio. Sucede una cosa, que el mago negro no puede pasar de la unidad mental. Esta unidad mental, debido al egoísmo de sus propias aspiraciones, está haciendo descender cada vez más este centro a los niveles inferiores del plano mental. Está creciendo aquí abajo, pero al propio tiempo está decreciendo aquí arriba.
llega un momento en que todo esto se va recogiendo, se va difuminando el átomo permanente mental, se va difuminando el átomo permanente astral, se va difuminando el átomo permanente físico, y entonces queda convertido en algo que no es un ser vivo. Entonces, si continúa el proceso de condensación que el mismo ha provocado, se convierte en cualquier átomo químico o en un compuesto molecular químico, sin inteligencia, sin yo, viviendo la muerte hasta que ha dejado el cuerpo físico. Son aquellas sombras que constituyen el guardián del umbral. ¿Hemos hablado del guardián del umbral? Ahí está. Ahí está. Todo lo mal engendrado por los magos negros en considerables cantidades. Todo lo mal que hacemos inconscientemente nosotros y los demás. Están creando una entidad, una forma psíquica en el plano astral inferior. A esta entidad se la denomina esotéricamente el morador del umbral o el guardián del umbral. Pero como que nosotros, no todo es malo, siempre hay algo de bueno. Todo lo bueno que estamos haciendo, por ley de vibración, por ley de radiación, se está acumulando en una entidad, una forma psíquica que tiene su lugar en el plano mental. Entonces, si ustedes pueden utilizar la analogía, verán que existe una gran analogía entre el ángel de la presencia y el de Bacán y el morador del umbral del Kamaloka, porque todo es vibración inferior y aquí vibración superior. Por lo tanto, resumiendo, el mago negro, en lugar de crecer hacia el ángel solar, va decreciendo hasta los niveles de la materia, hasta que se convierte en la propia sustancia de la materia, que él intentó gobernar en su provecho. Y entonces, todas estas fuerzas que él había dominado caen sobre él, y lo controlan y lo dominan hasta que lo matan. No lo matan solamente físicamente, sino que lo matan en todos los planos, porque en todos los planos hay elementales fuertes, hay devas, y por lo tanto aquellos que él había dominado están esperando un momento en que empieza a poder para tirarse encima. Y entonces el mago negro, su condición es que se pierde en el insondable vacío de lo que no sabemos qué, pero que no es un hombre ni no es nada. Lo que queda del mago negro tiene que empezar la evolución en la primera ronda del universo. ¿Se dan cuenta si es tremendo esto? Ahora bien, el mago blanco es al revés. El mago blanco va de aquí hacia arriba. Entonces va dejando por ley todo su inferior. Lo controla porque es puro, de intención y de costumbre. Y va ascendiendo hacia arriba hasta que a través de las consecutivas iniciaciones se convierte en algo parecido al propio Dios. ¿Los magos negros son conscientes ellos de este proceso de No, es un proceso de lo que están haciendo, no lo que los esperan. Porque cuando la persona lo tiene todo, no es imposible ver la parte. Están creciendo de una manera uniforme, pero en un sentido negativo. Son conscientes de que están gobernando esas fuerzas. No son conscientes, sin embargo, del ángel solar. Saben que existe, pero no pueden llegar. Y siempre su corazón está lleno de envidia, como de egoísmo. A no poder ascender, y están atentando con aquellos que están creciendo. De ahí las tentaciones del Cristo, las tentaciones del Buda y las tentaciones de cualquier discípulo en el sendero. Antes de alcanzar la iniciación, el discípulo es tentado siempre. Por lo tanto, ¿por quién es tentado? Por estas fuerzas envidiosas que ven que tú subes y no pueden subir. Por el peso, por la gravitación de sus propios condicionamientos kármicos. Se escapan de la ley de evolución y están siguiendo una ley de evolución que lleva a la materia. En tanto que el discípulo, el mago blanco, está siguiendo una ley que le lleva hacia arriba, hacia los mundos superiores. Has hablado de lo que le pasa a un mago negro, digamos, en su aspecto inferior. Pero y en su aspecto superior, pues supongo que debe tener, ¿qué ocurre con este aspecto? Pasa lo mismo.
puede que gobernando las leyes, dentro de este círculo infranqueable que él mismo se ha impuesto, que no puede pasar de aquí, entonces tendrá poder más que los pequeños magos negros. Se ha hecho una alusión a los pequeños magos negros, muy pequeños porque están sujetos a los magos grandes, digamos. Que el poder que maneja un mago negro en cierto estadio del sendero es tan grande como el que posee el mago blanco. Ahí está el peligro. Porque pasa una cosa, que así como el mago blanco va ascendiendo, tiene tendencia a bajar, tardará más y tiene más poder. Pero ¿qué pasará cuando el poder se va extinguiendo, se va difuminando? Cuando vaya perdiendo contacto con su propio ser, porque ha desaparecido, porque se ha cortado esta línea. Eso se ha cortado. Esto que contacta con el ángel solar se ha cortado. Entonces este grado se encuentra como un árbol, un astro fuera de su órbita. Y tiende entonces a navegar sin rumbo. Y en tanto maneja cierto poder, lo veremos situado aquí. Pero después la tendencia de los sentidos volverá a bajar hasta que desaparece como otro mago. No hay más ley que esta. Debe desaparecer. Y el mago negro es una fuerza de la evolución. Y podemos decir que existen magos negros en todos los sistemas solares del cosmos. Cuando hablamos de un gran agujero negro en el espacio, quizá podríamos decir que es la morada de los magos negros cósmicos. Y podría hablarse entonces del mal cósmico. Pero el mal cósmico es de atracción de aquellas personas que quieran dejar simplemente invadir con estas fuerzas. Porque desde el momento que tenemos del ángel solar y tenemos como correspondencia el centro de unidad mental, sabemos lo que debemos hacer, porque tenemos la autoconciencia de las cosas. Y a medida que avanzamos, esta conciencia de las cosas y del propio ser se hace más potente. Y entonces, de una u otra manera, ya no hacemos nada para luchar contra las fuerzas estas, sino que esperamos que estas fuerzas, viendo que no pueden nada contra nosotros, nos dejen. Es decir, que no hay que dejar el mal, sino hay que dejar que el mal nos deje a nosotros. Ahí está el secreto de la magia blanca. No, es que quería decir seguramente el espíritu, una vez desprendido de la conciencia por sus maldades, continúa esperando una evolución. El espíritu monádico quedará una eternidad sin poder manifestarse. Aquí hablamos de esto, no hablamos de el mago negro ha perdido contacto con la monada porque ha perdido contacto con el ángel solar. Esta línea, digamos su trama, ha quedado aquí paralizada, ya no sube. ¿Qué le pasa entonces a la mónada? Tiene que recoger como pescador, aunque no haya pescado nada, hasta arriba, hasta el plano monádico, esperando allí otro Manvantara. Aquí hablamos no de la mónada, hablamos de su obra, ha fracasado, la mónada ha fracasado. O sea, pierde los átomos permanentes y el ángel solar sigue o no se va al ángel solar. No, el ángel solar ya hace tiempo que lo ha dejado ya. Desde que ha empezado a trabajar en el mal, ya lo abandona. Se queda en equipo. Entonces, técnicamente hablando, ya no es un hombre desde el momento que lo abandona el ángel solar. No, antes de lo que. Es una cosa con cierto poder autoconsciente, pero no es un hombre. ¿Pero esto implica una sola personalidad o una sucesión de personalidades formadas? No, es que todos es la misma cosa. Lo que pasa es dividido en detalles, no sé cómo decirte. Porque somos una entidad global, en lo cual hay la mónada, hay el ego, hay la unidad mental y los centros, los chakras y todas esas cosas. Pero lo que pierde el mago negro es su contacto con el ego. Naturalmente, cuando el ego ve que es imposible que pueda ayudarle, él desaparece, vuelve al nirvana. Pero ya es el volver al nirvana con la tristeza de no haber podido cumplir con la misión encomendada por el Señor del mundo. Asciende al nirvana desesperado porque éste ha fracasado. Yo no diría que ha fracasado la mónada, ni que ha fracasado el ego o el ángel solar. Ha fracasado el yo inferior. Y entonces este queda absorbido por lo que ha creado el yo inferior, que son las cosas que le rodean. ¿Sí? ¿Ven claro esto de la mónada? La mónada no fracasa, pero hay un fracaso evidente. Se nos dice que hay sistemas solares que han fracasado y que existen planetas que han fracasado. También podemos fracasar nosotros, ¿verdad? Pero si hay buena voluntad, el fracaso
nos induce a ir hacia adelante. Pero aquí es más difícil, porque la moneda tiene que esperar último mantra para manifestarse, como es el plan monádico u otro esquema terrestre. En tanto que esto queda absorbido por la propia ley de gravitación de la materia, queda convertido en sustancia magma negra, en este caso. Todo poder engendrado se diluye en el vacío y acreciendo al poder de los elementales inferiores o elementales lunares. Es que antes has dicho que el centro de unidad mental en el cuerpo etérico era el ángel. ¿Podrías decir los otros, el átomo permanente mental y los demás? El triángulo este. El átomo permanente mental se proyecta sobre el centro de unidad mental, pero este centro es mental, no es físico. Entonces, para pensar objetivamente utilizamos el cerebro físico, lo cual se hace a través del cuerpo etérico. Y entonces yo podría hablarte que la localización del centro de unidad mental es el centro ajna, y que los demás subplanos cada cual tendrá su contraparte con los centros que está desarrollando el hombre. Pero el hombre tiene activamente hoy 7 centros desarrollados, y sin embargo solamente hay 5 átomos permanentes vitales, porque ese es fluctuante. Este no existe como un átomo permanente en un plano definido, sino que existe en tanto que el hombre precise la mente inferior. Es un punto de paso, es una proyección del átomo permanente mental en conjunción con el yo superior o con el ángel solar. La intersección del ángel solar y del átomo permanente mental en la línea del sutrama crea el centro de unidad mental. Y esto aclara bastante la gente que tiene problemas con esto. Por eso he dicho que el centro de unidad mental es de tipo jerárquico, que no todo el mundo lo tiene en el cuarto subplano, hay quien lo tiene en el primer plano, y hay quien solamente es algo vago, porque cuando había el hombre animal y había la invasión de los ángeles solares que crearon este sistema de fuerza aquí en los primeros subplanos del plano mental, entonces automáticamente a través del sutrama penetró esto en el cuerpo físico de los animales, en el plexo solar, y trabajó allí hasta que por la ley de la levitación, si podríamos decir, o la elevación, este punto en el plexo solar de los animales fue progresando hacia llegar al cerebro, y entonces se produjo el gran misterio que define el hombre del animal, que hizo así el animal, se convirtió en hombre. El animal anda paralelo a la tierra y el hombre apunta hacia el cielo. ¿Se dan cuenta del misterio? Bueno, todo esto significa el poder precisamente del ángel solar, que viene, deja el nirvana para ayudarte al hombre, y en el momento que ayuda al hombre lo está trabajando de una manera que lo convierte en un propio Dios. Y esto podemos decir también que todo este proceso tiene que ver con el deseo del logos planetario de tener conciencia en estos mundos, el mundo animal. Y cuando el logos planetario hace posible la introducción del germen de la mente en el cerebro del hombre animal hasta que lo convierte en un hombre, en este momento se produce un hecho iniciático y el logos planetario adquiere una iniciación, porque todo está, digamos, completo y, digamos, exteriorizado dentro del propio átomo permanente del logos planetario. Entonces se produce una iniciación, y cada vez que se libera un ser humano, cantan las estrellas, cantan los dioses, porque no se libera solamente un hombre, se libera todo un contenido de materia, porque la liberación del hombre trae como consecuencia la redención de la materia. Y si ustedes tienen en cuenta que la materia está llevada por esos espíritus de la tierra, del agua, del fuego y del aire, se dan cuenta también que la liberación del hombre a través de sus cuerpos, los cuerpos periódicos, está liberando esta infinita cantidad de vidas que lleva consigo y que constituyen su universo. Es maravilloso penetrar el sentido de la liberación o el sentido de la iniciación,
porque en cada iniciación hay liberación atómica. Una gran cantidad de átomos pesados se convierten en átomos de hidrógeno dentro del iniciado, del cuerpo del iniciado. Y que muchos átomos astrales se convierten en mentales, porque la progresión siempre es hacia la mónada. Por lo tanto, es la ley de la ascensión, que es la levitación científica. Y la radiación, que tiene que ver con el mundo químico, es la liberación del hombre cuando asciende a los cielos, y entonces empieza a irradiar. En forma muy simbólica, ya no hace sombra, y su paso, como hacía el Buda, es una bendición para los hombres. Bueno, vamos a ver, simplemente me gustaría que me confirmara si las sugerencias que me han dado, pues todo lo que ahora has hablado, pues más o menos pues están bien encantadas o no. Pero volviendo al mal y a los magos negros, supongo que son el polo negativo, ¿no? El bien, el mal, mago blanco, mago negro. Entonces todo esto me sugiere que parece como si el mal fuera algo necesario o imprescindible para que el hombre pueda ascender, para que haya el bien, ¿no? Por lo tanto, has hablado de que cada sistema tiene pues sus magos negros o su mal, los agujeros negros y tal, ¿no? Pues en fin, la sugerencia, ¿no?, es de si realmente el mal es necesario, si debemos convivir, pues vamos a ver, con este mal para poder subir, porque yo me pregunto, si no hubiera mal, ¿qué pasaría pues? Vamos a ver una cosa. Una cosa es el sentido o la ley de la polaridad, porque no voy a decir que la mujer sea mala porque el hombre es positivo y la mujer es negativa. Hay que tener en cuenta esto. Y no podemos decir que la luz sea mala porque hay las sombras al lado. Sin embargo, lo que hacen las sombras es que nos dan una idea de la luz. La persona que se pone en contacto con el mal, cuando se da cuenta de las consecuencias, entonces aspira a estar bien. Ahí está el problema. No podemos contemplar cara a cara a Cristo, hablando en un sentido muy científico y también muy místico, sin haber la cara del mal, sin haber sido inclinados al mal, sin haber gozado del mal. ¿Pero para qué? Para establecer diferencia con lo que es el bien. Supongo que el problema es lo mismo cuando había una lucha tremenda antiguamente entre el polo positivo de una electricidad y el polo negativo, el positivo de otra electricidad. O cuando había una tremenda lucha entre los devas lunares y los devas solares, tratando de establecer un nuevo reino aquí en la tierra, reino angélico me refiero. Cuando se dieron cuenta de que la lucha era estéril, llevados a la unción por los grandes devas superiores, establecieron contacto los ángeles lunares con los ángeles solares, y como consecuencia vino la luz, porque el polo positivo de la luz es un deva solar y el lado, digamos, negativo es un deva lunar. No es luchando en conflicto, sino unificando las fuerzas cuando se produce la armonía. Fíjense bien, este plano físico es negativo con relación a este plano astral, y este plano astral es negativo con respecto a este plano que es positivo. Pero esto que es positivo con el plano astral es negativo de acuerdo con el plano búdico. Cuando Volta descubrió la pila, lo hizo por diferenciales de potencia. Varios materiales de distinta vibración tienen como consecuencia una corriente eléctrica, por la negatividad, digamos, y por la positividad. Y todas las pilas compuestas hoy día químicamente se basan en el mismo principio, que debe haber una serie de materiales que sean positivos y otros que sean negativos, de acuerdo con la química. Y entonces, cuando están en contacto, se puede hacer luz, pero dentro están luchando, tratando de agredirse. Es cuando se pone en contacto en ciertas situaciones que se produce la luz, y todo es débico, porque eso es débico.
y el ambiente que formamos es dédico, lo que pensamos es dédico y lo que sentimos es dédico, hasta que nos damos cuenta de que debemos controlar a todos esos devas que constituyen el ambiente, y entonces se producirá el hombre nuevo que todos esperamos llegar un día a ser. Usted ha dicho que cuando claro, yo tengo un poco así de no sé explicarme, pero ha dicho usted que cuando la persona se va elevando, ¿no?, que se va llevando con ella un montón de materia que se va de elementos sí, que se van purificando también. Es que yo un día he tenido una visión que parecía como si estuviese yo en un pozo, y a mi alrededor había como si fuese el interior del pozo, la pared del pozo, todo como cabecitas de alfileres que brillaban como la electricidad. Yo iba subiendo hacia arriba y de arriba había como si fuesen las esmeraldas en la piedra madre, y esa luz me iba dando a mí desde arriba, y yo iba subiendo pues guiada por esa luz, ¿no? Entonces, ¿eso tiene algo que ver con lo que usted ha explicado? Pues no sé. No lo sé. Yo solamente digo lo que sé. Usted debe tratar de acuerdo con lo que he dicho, y antes un examen de conciencia de situación. Exacto, entonces quizá, porque no soy adivino, ¿eh? No, pero ahora bien, una cosa voy a hacer muy grande, sí, que pero yo no lo tengo, entonces a veces tengo visiones que no comprendo muy bien. Bueno, pues tiene que bien que dejar de tener visiones o tratar de comprenderlas, no de dos. Pues ahí ya, pues si trata de comprenderlas una vez, cuando la tenga, no mañana, a cada momento usted pregúntese a señor, ¿qué es esto? Si usted se pregunta, lo que pasa es que no nos preguntamos. Sí, preguntamos a los demás. Yo no tengo conocimiento suficiente para aclarar. No, pero o a veces lo veo tan grande que usted puede preguntarse. ¿Usted puede preguntarse algo? Sí. Pues eso, pues lo pregunta. Si se pregunta, ¿voy a ir al cine? Sí, voy. Pues bien, hay que preguntarse igualmente esto. Hay que preguntarse esto, porque si no se pregunta, es que la tendencia es preguntar a los demás. Y un momento. Sí, perdón. La pregunta a otra persona para que nos ayude llega con el tiempo a hacernos un poco autómatas de otra persona o de otras personas, ¿eh? Por lo tanto, si una vez tenemos la experiencia y nos preguntamos intensamente, no importa que no tengamos respuesta enseguida, pero usted no pregunte a nadie, pregúntese usted a sí mismo siempre. Si tiene un dolor de vientre o alguna cosa, vaya al médico, no se pregunta, niño, ¿qué te pasa? No, soy muy práctico en esas cosas, porque estamos traficando con cosas muy interesantes mentales. Usted tiene un problema, usted lo tiene que solucionar. Muy atento al problema. Cuando usted esté muy atento al problema, verá cómo lo soluciona. ¿Qué pasa? Que preguntamos a fulano y a menguano para que nos ayuden a solucionar el problema. Y no es este el camino esotérico. Claro, yo hablo en términos esotéricos. No hablo a una persona sola, hablo a un grupo de personas. Y dentro de este grupo de personas hay personas que pueden comprender hasta cierto punto todo este tinglado enfermado ahí. Pero lo que interesa es que en cualquier situación tengamos el poder de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? Porque entonces, al preguntar, usted sabe que llamando se abre la puerta, dice Dios, o Cristo, y pidiendo se nos da. Entonces, pidiendo, usted hace esto. Usted va de aquí, o quizá va haciendo del corazón, va estudiando hacia arriba, y al formular la pregunta, usted la hace aquí, al que lo sabe todo. Y esto usted. Y usted está aquí, como nosotros, también estamos aquí. Traten de hacerlo, porque aparentemente es muy trivial, porque todos caemos en la tentación de que somos poca cosa y que no podemos preguntarnos porque no hay respuesta posible para ciertas condiciones o problemas. Yo digo que no. Puede que la respuesta tarde en venir, pero cuando se inquiere, se pregunta con intensidad, viene la respuesta, seguro, ¿eh? Era como mira, sí, tienes la razón. Gracias. Refiriéndose a lo que has dicho sobre la luz y la sombra, yo quería preguntar, ¿no será siempre necesario, verdad, que exista este contraste? Cuando el ser humano sea perfecto, entonces todo será luz. No es así. Habrá luz, pero aquella luz tendrá un contraste de sombras en otra dimensión para que continúe la programación, porque
estamos en el mundo de la dualidad cuando hay una composición de lugar, como podríamos decir en términos geodésicos. Es decir, que nosotros tenemos una idea de las cosas, y esta idea de las cosas la llevamos a extremos límites a veces. Sin embargo, la solución está a nuestro lado. Nos preguntamos constantemente cosas que están tan cerca de nosotros que las dejamos pasar. Es decir, estamos en un punto ahora, actualmente, en nuestra sociedad humana, en el que hay tanta fuerza que si la aprovechamos podemos transformarnos a nosotros mismos. Y claro, si nos transformamos a nosotros mismos, transformamos a la sociedad. Y el problema está aquí, en transformar la sociedad. ¿Quién puede transformar la sociedad? ¿Los devas? Sí, pero primero los hombres. Porque al transformar la sociedad, estos son los obreros que cooperan en el trabajo de construcción. Y constituyen dentro de todo el sistema expresivo de nuestra vida y del ambiente, de la casa y de todo, los poderes que nosotros podemos utilizar, no gobernándolos con la varita mágica, sino con la mente, con el ambiente. ¿Qué creen ustedes si es el ambiente familiar? O el ambiente social de una nación, sino el conjunto de acciones y reacciones dentro de la familia o dentro de la nación. Consecuencia, en la medida que establezcamos relaciones correctas dentro del hogar y en la medida que establezcamos rectas relaciones dentro de la propia nación, veremos cómo hay una transformación social. ¿Por qué? Porque en lugar de invocar con el esfuerzo mental y emocional y físico las entidades inferiores, debido a la armonía del hogar, atraeremos potestades superiores y entonces crearemos otro tipo de civilización. Esto es fácil de comprender, aunque sea difícil de realizar, pero hay que intentarlo a toda costa si realmente estamos interesados en llegar ahí. Y no les pido que vayamos al nirvana todavía, pero aquí sí que podemos llegar, que está a nuestro alcance. ¿Podría explicar un poco lo de la medida familiar? Ah, bueno, sí, pero esto está muy claro, está muy claro, pero le diría la base de todo es que cada cual quiere tener razón. La base está aquí. Aquí tenemos que decir al señor Martí que nos explicar las reacciones del hombre y la mujer en cualquier signo. Y naturalmente, fíjese que se casa una persona del signo de Libra con una persona de Tierra y que tenga malos aspectos planetarios en el cual esté en inflexión la Tierra, digamos, y el aire. Tendrán que tener mucho contacto con este ser para trascender el karma familiar. Pero hay que intentarlo. ¿Y quién es el que tendrá que intentarlo? El más inteligente, o el más bueno, el más compasivo, el que ve a la persona como una persona que tiene un problema, ¿verdad? Lo que pasa es que todos queremos tener razón y quizá la tengamos, pero lo bonito es ver cómo a través del esfuerzo de nuestra vida traemos luz y comprensión a los demás. Bertrand, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, hombre. Es que me ha quedado... Tengo una duda, porque Dios es amor. Y estos señores, o estos ángeles inferiores, estos magos negros y todo esto van desapareciendo. ¿Y dónde van a parar? Porque están perdidos para siempre, o hay una ocasión para que vuelvan. ¿Los ángeles inferiores? Y los magos negros. Como ya he dicho, los magos negros aparecen absorbidos por la fuerza. La sustancia que utilizaron, sí, debido a su propia gravitación, está dentro de la sustancia con la cual está inmersa. Entonces, con la montaña sustancia, con la manifestación de la sustancia, tendrá que elevarse a la sustancia. Aquí hablamos solamente de la parte espiritual que se diluye. Lo que era espiritual se diluye, desaparece. ¿Estos volverán a subir otra vez? No. Ya he dicho antes, lo que le ocurre a la humanidad, que técnicamente podemos decir fracasado, no es que se puede decir porque esto está más allá de nuestros comentarios, tendrá que esperar un otro universo. Un momento. En cambio, la parte espiritual que había lanzado a través de los átomos permanentes
Esto se ha perdido, esto no le sirve ya. Solamente le sirve el plano búdico, pero aquí ya no sirve nada de aquí. Entonces tendrá que crear nuevos, digamos, aparatos de proyección en otro universo posterior.